Buenas tardes. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la UNAM, les damos la bienvenida a nuestro programa de charlas científicas multidisciplinarias. Es un placer que nos acompañen en esta charla, donde abordaremos un tema fascinante y de creciente relevancia para la ciencia, la química cuántica en comparación con la inteligencia artificial para entender y predecir la reactividad molecular. En la intersección entre la química y la computación, dos enfoques poderosos están cambiando la manera en que comprendemos los sistemas moleculares. Por un lado, la química cuántica, con sus principios físicos rigurosos y ecuaciones que describen con exactitud las interacciones electrónicas, nos ha permitido modelar procesos a nivel atómico con gran precisión. Sin embargo, debido a la enorme complejidad computacional, el costo de estos cálculos puede ser prohibitivo para moléculas más grandes o sistemas complejos. Por otro lado, la inteligencia artificial o IA está emergiendo como una herramienta revolucionaria que puede complementarse con la química cuántica, ofreciendo predicciones rápidas y eficientes al entrenar modelos basados en grandes volúmenes de datos. La IA tiene el potencial de agilizar y optimizar procesos que tradicionalmente requerirían enormes cantidades de tiempo y recursos computacionales. Hoy exploraremos cómo ambos campos aparentemente distintos pueden converger y colaborar para dar lugar a nuevas maneras de entender la reactividad química y predecir comportamientos moleculares, robusteciendo el camino hacia el desarrollo de nuevos materiales, fármacos y tecnologías. Esperamos que disfruten de la charla y que ésta nos inspire a pensar en nuevas formas de abordar los desafíos científicos del presente y del futuro. Para ello nos acompaña el doctor José Marco Antonio Franco Pérez. Él es profesor titular de tiempo completo definitivo, adscrito a la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Asimismo, cursó la maestría y doctorado dentro del programa de maestría y doctorado en Ciencias Químicas en la UNAM. El doctor realizó dos estancias postdoctorales, una en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, y otra en la Universidad de McMaster, Canadá. Su campo de especialización es la química cuántica, particularmente la generación de modelos teóricos y de inteligencia artificial orientados a describir propiedades y fenómenos químicos. Cuenta con 42 publicaciones científicas, de las cuales 39 son artículos publicados en revistas indexadas de alto impacto, como lo son en el The Journal of Chemical Theory and Computation, Physical Chemistry, Chemical Physics y The Journal of Chemical Physics, así como 3 capítulos de libro publicados en editoriales de carácter internacional. 3 de sus publicaciones han sido distinguidas en la portada de revista científica. A la fecha cuenta con alrededor de 800 citas. Realizó el registro de una marca a nombre de la UNAM, la app para dispositivos móviles Electronic Structure for Students, ESS por sus siglas, orientada a la enseñanza de la química, así como en versiones Android y iOS. Asimismo, cuenta con el registro de 2 patentes correspondientes al diseño de nuevos compuestos organofosforados con propiedades antineoplásicas. Ha dirigido 5 tesis de licenciatura y 2 de maestría. Actualmente supervisa 3 tesis de licenciatura, una de maestría, un servicio social y 2 estancias de investigación. Además, ha impartido cursos de nivel licenciatura en la UAM Iztapalapa y en FES Cuautitlán. Entre sus distinciones, ha recibido mención honorífica por su tesis doctoral. Recientemente fue nombrado investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNI del CONACYT, y en 2021 ganó el concurso Innova UNAM para la enseñanza y el aprendizaje de contenidos curriculares prácticos en ciencias y humanidades a distancia por el desarrollo de la aplicación ES. Bienvenido, doctor. Hola Andrés, muchas gracias por la presentación. ¿Todos me escuchan? Sí, tengo audio. Sí, sí, adelante, escuchamos. Excelente. Pues hoy les quiero compartir eh, los últimos avances, los últimos resultados que hemos obtenido relativos a la reactividad química. Mi grupo se especializa principalmente en diseñar modelos que nos permitan entender la reactividad. La reactividad química es algo, pues es el quehacer del químico, el quehacer diario, pero su comprensión no está del todo realizada. No hay una
no hay un entendimiento absoluto de la reactividad, ¿no? Hay diversos modelos, leyes empíricas, otras que son basadas en la mecánica cuántica, algunas recientes basadas en machine learning, pero es un campo muy activo, es algo que, eh, la ciencia moderna requiere de una química robusta, ¿no? Una química con alto poder de predicción que nos permite diseñar los materiales y moléculas con las propiedades bastante específicas que nuestra tecnología hoy necesita. Entonces, esta plática, más que eh, una perspectiva confrontativa entre la teoría cuántica y la inteligencia artificial, les quiero mostrar cómo es que hemos estado casando, hemos estado acoplando estas dos perspectivas para generar modelos muy poderosos de reactividad química que aspiran a tener una capacidad predictiva a nivel cuantitativo. Entonces, la reactividad química, pues hay diferentes perspectivas, diferentes enfoques de cómo definirla. Se puede definir como la capacidad de las sustancias para asociarse con otra sustancia y formar nuevas sustancias, o la capacidad que tiene un elemento para transformarse en otro elemento, la capacidad de una especie para experimentar reacción química, la capacidad de la materia para transformarse, formando y rompiendo y formando nuevos enlaces, ¿no? De todas estas definiciones que son pues, de las más recurridas, hay una idea muy importante y central en la reactividad química, que básicamente es la ruptura y formación de enlaces. Nosotros como químicos nos dedicamos a romper y formar enlaces para generar nuevos compuestos. Y entonces, pues gran parte de la reactividad química se enfoca en predecir cómo estos enlaces se van a formar, cómo los orbitales atómicos o moleculares se van a solapar para poder formar pues enlaces químicos. Para estudiar la reactividad química, generalmente aspiramos a discernir cómo se lleva a cabo un proceso químico. Esto lo realizamos pues proponiendo mecanismos de reacción, proponiendo modelos termodinámicos y cinéticos, e incluso cuantificando estos parámetros de la termodinámica. También deseamos revelar el por qué se lleva a cabo un proceso químico, ¿no? Lo cual requiere conocer un conocimiento aún más profundo. Requerimos saber cuál es la naturaleza reactiva de las especies y además debemos de discernir patrones de reactividad, tal que podamos inferir una relación entre la estructura molecular, la estructura electrónica y precisamente estos patrones que siguen las moléculas al reaccionar con agentes químicos externos. También deseamos cuantificar las consecuencias de un proceso químico, que esto es básicamente a realizar un análisis químico con las diferentes herramientas que regularmente utilizamos. Y lo que ahora es de gran envergadura en las ciencias químicas, que es la predicción de los fenómenos reactivos. Para ello, pues nosotros nos apoyamos como químicos de leyes empíricas, de leyes que ya están basadas en la mecánica cuántica y también de algoritmos predictivos. Algunas leyes tanto empíricas como cuánticas nos proporcionan ecuaciones para predecir reacciones químicas, para producir constantes de reacción, constantes de velocidad. No son del todo generales, pero funcionan para cierto tipo de sistemas. También ahora la perspectiva de Machine Learning, de inteligencia artificial, nos está proporcionando algoritmos que también nos permiten realizar predicciones de los patrones de reactividad. Aunque estos algoritmos pues tienen una física muy oscura porque gran parte del proceso queda embebido como una caja negra, han mostrado recientemente que pueden proporcionar predicciones muy valiosas de una alta calidad, aunque la química o la fisicoquímica detrás se desconozca, ¿no? O no se tenga del todo elucidada. Entonces voy a empezar platicando con los modelos de reactividad básicos, los más utilizados.
En realidad, bueno, estos modelos, los modelos de reactividad basados en la mecánica cuántica, pues se basan precisamente en las leyes de la mecánica cuántica, ¿no? Tenemos aquí la ecuación de siempre de la mecánica cuántica, la cual pues tiene un objeto de invaluable eh, perspectiva para el químico, que es la función de onda. Esta función de onda sabemos que tiene toda la información del sistema y entonces hay que trabajar con ella para ver qué nos puede regalar de la información relativa a la reactividad química de las especies. También pues nos proporciona una constante muy importante, esto es para sistemas estacionarios, por supuesto, una constante muy importante del sistema que es su energía. ¿Ok? Entonces, con base en esta sencilla y a la vez compleja ecuación, se tienen diferentes teorías o aproximaciones para estudiar la reactividad química de moléculas. Nosotros trabajamos básicamente con la primera, que es la teoría de reactividad conceptual, que voy a explicar sus generalidades a continuación. En la teoría conceptual, pues partimos del hecho precisamente de que la función de onda contiene toda la información de mi sistema químico. ¿Ok? Eso es lo que nos dicen las leyes de la mecánica cuántica y pues lo tomo como cierto, es un axioma de la mecánica cuántica. ¿Ok? ¿Qué información? Pues ahí debe de estar de alguna forma información de su electrofilicidad, de su acidez, de su dureza. ¿Ok? Pero aquí hay una singularidad o una cuestión muy particular respecto a la mecánica cuántica tradicional. En la mecánica cuántica tradicional, si tú quieres conocer una propiedad de tu sistema, formulas tu operador mecánico cuántico, ¿no? Operador de momento lineal, operador de momento angular, etc. Pero para las propiedades químicas no hay operadores mecánico-cuánticos, no son definidos. La electrofilicidad, la acidez, la dureza, son propiedades que se han ido definiendo de manera empírica a través de los años. Son muy poderosas para predecir patrones de reactividad, pero no puedes formular un operador mecánico cuántico de estas propiedades químicas. Entonces, en la teoría conceptual de reactividad química, lo que se plantean son coeficientes de respuesta. Es decir, nosotros tenemos a la energía, que justamente es el parámetro que nos regala la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, y reconozco que esta energía va a depender del número de electrones, es decir, no es lo mismo, la reactividad no va a ser la misma para un catión que para una especie neutra que para un anión, difieren en su número de electrones, y también en este potencial, que básicamente es el potencial que ejercen los núcleos sobre los electrones. Recordando pues que este potencial depende del espacio conforme el electrón se aleja de la molécula, el potencial que experimenta es diferente. Y bueno, este potencial también nos va a proporcionar información relativa, o las derivadas respecto a este potencial nos va a proporcionar información de la reactividad química. Por ejemplo, uno muy utilizado, muy famoso y aparte muy simple es el potencial químico. El potencial químico electrónico nos dice hacia dónde fluye la carga de electrones. Nos dice que los electrones fluyen desde un lugar o una región de alto potencial químico, en este caso de una molécula con alto potencial químico a una molécula con bajo potencial químico. Es decir, es un indicador de la acidez. Nos dice quién va a donar los electrones, quién los va a aceptar. Y lo particular y bonito de esta ecuación es que solamente depende de la afinidad del primer potencial de ionización y de la primera afinidad electrónica. Lo que es una ecuación de trabajo bastante sencilla. También, por ejemplo, a segundo orden tenemos a la dureza, la cual nos indica qué tan resistente o qué tan renuente es una molécula a ser perturbada por algún agente externo. Las moléculas tienen su distribución de carga, su número de electrones. Hay moléculas a las que no les gusta que les cambien su nube electrónica, que se las modifique. Esas moléculas son duras. Y hay moléculas que son fácilmente modificables, que tienen polarizabilidades altas, y esas moléculas son blandas. Y precisamente este descriptor recupera las tendencias experimentales que se conocen respecto a la dureza e incluso respecto a la polarizabilidad. Y una vez más, solamente requiero del primer potencial de ionización, la primera
afinidad electrónica para poder describir a la gruesa. Estos dos descriptores dan origen a uno que es muy poderoso, muy ampliamente usado o ampliamente usado, que es el índice de electrofilicidad. Este índice básicamente es qué tanto se estabiliza la molécula cuando puede tomar tantos electrones como quiera. Es decir, esta molécula se encuentra inmersa en un mar de electrones. No tiene restricción para tomar los electrones que quiera. Entonces, la molécula va a tomar tantos electrones como ella desea hasta estabilizarse lo más posible. Eso es la definición del índice de electrofilicidad y se calcula con el potencial químico, su cuadrado y la dureza. ¿Ok? Entonces, pues también solo requiere de conocer el primer potencial de ionización y afinidad electrónica, y este índice es bastante poderoso, o sea, su forma matemática es muy sencilla, pero es un ente muy poderoso para describir la actividad química. Hay otros descriptores, no voy a ahondar mucho en ellos. Estos que les presenté son los que más se utilizan. Tal vez la función de Fukui bueno, es una de los también importantes en la reactividad química, pero a nivel global, a nivel de descripción de una molécula como un todo, son los más importantes. Y por ejemplo, estos descriptores se han utilizado para escribir un montón de reacciones a un nivel incluso cuantitativo. Voy a presentar cuatro, pero la literatura está plagada de las gráficas que voy a presentar a continuación. Por ejemplo, estas son energías de reacción para etilenos que participan en reacciones de Diels-Alder. Estas son electrofilicidades experimentales versus electrofilicidades teóricas, constantes de Hammett, por ejemplo, fuerzas de enlace. Entonces, pues estos descriptores hacen un buen trabajo. No son generales en el sentido de que no funcionan para todas las reacciones químicas, pero nos ayudan a hacer un análisis de la reactividad. Acuérdense que cada descriptor tiene su interpretación y además nos pueden permitir realizar predicciones a nivel cuantitativo o semi-cuantitativo. Asimismo, esta teoría, utilizando estos descriptores así sencillitos como los acabamos de abordar, ha proporcionado soporte a principios químicos fundamentales. Por ejemplo, el principio de ácidos y bases duros y blandos de Pearson, pues es un principio que se enseña en las primeras etapas de la formación de un químico. Y justo en esta teoría encuentra un soporte teórico sólido. Y esta teoría ha proporcionado otros principios químicos de valor enorme, como lo es el principio de la máxima dureza, el principio de mínima electrofilicidad, el principio de igualación de potenciales químicos e electronegatividades. O sea, esta teoría, que es relativamente sencilla, tiene un poder predictivo e interpretativo muy importante. Por otro lado, los métodos de Machine Learning, pues simplemente se pueden resumir, creo yo, como un conjunto de instrucciones, un conjunto de algoritmos capaces de tomar decisiones sin necesidad de intervención humana. El humano generalmente interviene solo en la etapa de entrenar este tipo de algoritmos, pero una vez que están bien entrenados, pueden desempeñarse por sí mismos. Esta es más o menos una línea del tiempo. De hecho, toda la tecnología de Machine Learning se considera que empezó hace mucho tiempo con el teorema de Bayes, que es probabilidad condicional y te permite tomar una decisión con base en esa probabilidad condicional. Ha sido un camino largo, por ahí del 59 fue cuando se considera que tiene origen ya los algoritmos tal cual de Machine Learning hasta pues terminar ahora con los chatbots de modelo de lenguaje adaptativo, como lo es ChatGPT o Meta, todos esos modelos nuevos que ahora están inundando nuestros celulares. Hay muchos tipos de Machine Learning, ¿no? Hay supervisado, no supervisado, por refuerzo, cada uno tiene sus diferentes estratos. Pero lo importante aquí es que cada tipo de Machine Learning ha permitido abordar problemas químicos, diferentes problemas químicos de diferente forma, pero han sido utilizados ya para la química. Por ejemplo, los no supervisados, los de clustering,
te permiten construir o identificar moléculas, gráficos moleculares. Los algoritmos autocodificadores han permitido revelar o codificar o descodificar información de cadenas de ácidos nucleicos. Los de regresión te permiten predecir con precisión propiedades moleculares. Los de clasificación te permiten seleccionar moléculas con potencial actividad biológica. Los algoritmos por refuerzo han sido utilizados para modelar mecanismos de reacción. O sea, todo esto está siendo explotado por el químico hoy en día, ¿no? Y es algo que es relativamente reciente. Si ustedes se dan cuenta, todos los artículos son del 22, 23 o 24, ¿no? Aquí no hay ninguno del 24, pero son estrategias que se están explorando todavía. Nuestro grupo utiliza básicamente la estrategia de redes neuronales. Esta estrategia, pues, trata, entre comillas, de modelar o de hacer un símil con el funcionamiento de la red neuronal que tenemos nosotros en el cerebro. En donde, pues, tenemos un conjunto de neuronas, y estas neuronas procesan información, esa información se propaga eh, empieza la propagación por las dendritas hasta llegar pues a la otra, bueno, sigue por el axón y hasta llegar a la otra neurona, ¿no? Yo no soy, la verdad, muy especialista en cosas biológicas, pero pues es la maquinaria básica que una red neuronal artificial intenta tomar de un modelo biológico. En el caso de la red neuronal artificial, tenemos un conjunto de señales o entradas o estímulos, ¿ok? Cada estímulo alimenta a una neurona que está en una capa oculta. Todos los estímulos, por lo general, alimentan a la neurona 1 de la capa oculta 1, neurona 2 de la capa oculta 2 y así sucesivamente, hasta llegar a una capa de salida, la cual te proporciona las respuestas al problema que tú quieres resolver. Cada una de estas entradas participa en cada neurona con un peso específico. Por ejemplo, si para esta neurona la única entrada importante es X1, pues su peso va a ser 1 o 100%. Las demás no van a participar en ese caso, que por lo general todas tienen un porcentaje de participación, tienen su propio peso, y es este peso el que pues nos dice qué tan importante es cada neurona de cada capa propagándose hacia la dirección de la respuesta deseada. ¿Ok? Esos pesos son muy importantes. Entonces yo tengo una señal de entrada, o las señales de entrada. Estas señales de entrada pues son las variables, hay que definirlas en el proceso de entrenamiento, es parte del procedimiento artesanal en el entrenamiento de una red neuronal, escoger tus parámetros de entrada. Estos parámetros de entrada después son pesados, cada uno tiene su propio peso, se suman eh, todos los parámetros y el resultado de esta suma se introduce una función de activación que esta función de activación, una vez que es evaluada, te proporciona la respuesta de la siguiente capa. La función de activación tiene un papel importante en las redes neuronales, porque el objetivo de una red neuronal es resolver problemas que son altamente no lineales. Entonces, si yo me quedo solamente con las variables y los pesos, pues esto es un problema de álgebra lineal, la cual se puede resolver pues con matrices, ¿no? Pues sí, con las estrategias básicas de álgebra lineal. Pero es esta función de activación la que le confiere una naturaleza no lineal. Estas funciones de activación todas son funciones no lineales. Por ejemplo, tenemos a la función sigmoide, la función tangente hiperbólica, la función ReLU. Estas tres son las favoritas del público en general. Pero bueno, hay otras, ¿no? Aquí pongo dos más, pero incluso la literatura está llena o presenta múltiples funciones de activación. Y esta función es la que le va a conferir su naturaleza no lineal a tu problema. Su selección es también vital. Entonces, en un entrenamiento de red neuronal, primero debes definir el número de neuronas y de capas. Luego debes definir la función de activación para cada capa. Por lo general, cada capa comparte una única función de activación. Es decir, si escoges sigmoide, esta tiene sigmoide, esta también tiene sigmoide.
Es por lo general, a veces no sucede eso, el usuario puede decidir imponer una función de activación distinta, pero bueno, por lo general cada capa tiene su función de activación. Y después, el paso crucial en el entrenamiento de una red neuronal es definir los valores numéricos de cada peso estadístico. ¿Okay? Una vez que tú defines bien esos pesos, tu red te va a proporcionar buenas predicciones. Si es que encontraste valores óptimos, a lo mejor no puedes encontrar los óptimos, porque el problema es multidimensional. Encontrar el mínimo global de este tipo de problemas es complicado, pero puedes encontrar buenos pesos que te den resultados bastante decentes. Parte de la estrategia importante antes de hacer todo esto es definir cuáles van a ser tus datos de entrada, cuáles van a ser los estímulos que se van a propagar hacia tu red neuronal. Y siempre uno debe de tener en cuenta que cuando uno entra en una red neuronal, debes de proporcionarle muchos problemas resueltos. Solamente cuando tú tienes una muestra representativa de tu problema, puedes obtener pesos estadísticos decentes, pesos estadísticos que te van a proporcionar resultados confiables. Entonces, para entrenar una red neuronal, debes definir tu número de capas, la cantidad de neuronas por capa, la función de activación por capa, la función de costo. Esta función básicamente te va a decir qué tanto se parecen tus predicciones a los valores reales, ¿ok? Entonces, en la gran mayoría de los casos, lo que quieres es que tu función de costo tiende a cero. De esa manera garantizas que hay una similitud importante entre tu conjunto de datos. Una función optimizadora, la cual te va a proporcionar mejoras, en cada iteración te va a mejorar los pesos, lo cual eventualmente te podría llevar a reducir de manera óptima tu función de costo. El número de épocas, que básicamente son número de iteraciones, y algunos otros hiperparámetros que por ahora no voy a discutir. El objetivo de esta práctica es presentar un panorama general. Entonces, en tu entrenamiento, tú empiezas con un conjunto de pesos iniciales. Algunas veces se asignan 0.5 a todo. No, se asignan valores predeterminados. ¿Ok? Con esos pesos iniciales, entonces tú puedes realizar una predicción. Acuérdate que la función de activación ya está definida, ya tienes definidos los datos de entrada, la estructura de tu red neuronal. Entonces puedes realizar una primera predicción. Con la función de costo vas a saber qué tan buena es tu predicción. Si tu predicción alcanza la precisión deseada, entonces pues ya terminaste, ya entrenaste tu red neuronal. Si no, vas a utilizar tu función optimizadora para que ésta te proporcione pesos de mejor calidad. Estos pesos, a su vez, los vas a utilizar para evaluar una vez más a tu red neuronal y entonces, pues el ciclo se repite de acuerdo a la cantidad de épocas que tú hayas especificado. Cuando tú construyes o tú entrenas una red neuronal, como dije, necesitas muchos problemas resueltos, miles, millones incluso. ¿Ok? Entre más representativa sea tu muestra, más confiable va a ser tu red neuronal. Entonces, esta enorme cantidad de datos, pues necesita ser pretratada, necesita separarla. Generalmente tienes un bloque que se llama conjunto de entrenamiento que constituye entre el 70 y el 80% de tu grupo total o de tu grupo de datos total. Y estos son los que están involucrados en el entrenamiento, ¿no? En cada uno de los ciclos, los que están involucrados en la optimización de los pesos. Luego tienes un conjunto de validación que es con el que siempre estás contrastando. Cada vez que haces una iteración o cada vez que realizas un entrenamiento, con estos vas a estar contrastando todo el tiempo. No forman parte directa de la optimización de los pesos, pero bueno, forman parte del proceso de entrenamiento porque son el contraste continuo. Y luego tienes un conjunto de test que son datos que jamás participaron en el proceso de entrenamiento y generalmente son estos los que te indican la calidad de tu red neuronal. Siempre se debe de verificar que los datos de validación y los datos de entrenamiento tiendan a cero en la función de error conforme el número de épocas vaya incrementándose, ¿no? Suele suceder ese tipo de cosas en donde uno sí se va a cero y otro empieza
a diverger. Entonces, ahí pues hay que tomar criterios para seguir entrenando tu red, o hay que incluso considerar pues modificar la arquitectura completa. Las herramientas que nosotros utilizamos, a pesar de que hay unas como AWS que son de paga, o Keras que es muy bueno también, a nosotros nos gusta PyTorch, entonces pues es lo que generalmente usamos. Y hay algunos cursos que son para nosotros de rigor, los de Coursera son muy buenos, también la página de TensorFlow, a pesar de que no es la misma librería de Python, tiene ejercicios, tiene conceptos bastante interesantes, ¿no? Que te pueden ayudar bastante si le quieres entrar a esta propuesta de inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo adapto estas estrategias para resolver problemas químicos? Lo primero que debo de saber es cómo voy a pasar de esto a un conjunto de entradas, como un gráfico molecular o una representación de una especie química, la que sea, incluso puede ser su función de onda al estado fundamental, pero cómo voy a pasar de algo, de una representación de mi especie hacia un conjunto de datos, los cuales van a servir como estímulos para propagar información a través de la estructura de mi red neuronal. Entonces, hay, digamos, desde el punto de vista estructural, hay dos estrategias básicas. La primera, que es la vectorización matricial, en donde se pone atención en el análisis de los vecinos, tanto en distancias como en ángulos, o incluso otros parámetros geométricos como ángulos diedros. Y también está algo que es ya lo que generalmente se utiliza, que es la convolución. En la convolución, de hecho, la convolución es una estrategia no propia de la química. Es una estrategia que utiliza la gente que sí hace machine learning pesado para procesar imágenes. Pero los químicos, pues nos robamos esta estrategia porque nosotros, pues podemos dibujar moléculas para generar algo que se llama el molecular fingerprint, o es la huella dactilar molecular, la cual es un conjunto de datos que sirven para alimentar a la red neuronal. Toda la parte de cómo se genera esto, pues requiere de su tiempo, no lo vamos a platicar, pero pues hay librerías también de Python que lo pueden hacer de una manera más o menos sencilla. Y por ejemplo, estos modelos, a pesar de que son construidos con base solamente en la información de la estructura, o sea, ahí no hay función de onda, o sea, solamente son gráficos moleculares. Hay algunos casos de éxito muy sobresaliente, sorprendente, como por ejemplo estos que se predice la energía de disociación de moléculas de yodo hipervalente. Eh, no obstante, no hay tantos datos, no hay tantos estudios en donde las personas se dispongan a predecir propiedades termodinámicas o propiedades moleculares asociadas a la reactividad química. Lo que más hay son este tipo de cosas. Bueno, no es lo que más hay, pero hay más que el otro tipo. Este tipo de entrenamiento se está orientado a predecir mecanismos de reacción, igual utilizando los smiles, que acuérdense que son cadenas de texto que representan moléculas. Utilizando los smiles, la gente ha aspirado a predecir pasos de una reacción química. Y aunque esto todavía está en desarrollo, pues sí hay resultados que son bastante sorprendentes, ¿no? Aunque pues todavía estos modelos de predicción de reacción pues requieren todavía de una ingeniería más profunda para que sean completamente aplicables para la comunidad química. Y lo que es el 90% de uso en la química para Machine Learning es la generación de potenciales para dinámicas moleculares, que eso sí hay bastante. Si uno googlea Machine Learning and Chemistry en Google, te van a salir 10 artículos de eso como primera opción de búsqueda. Entonces, no hay tantos estudios al respecto. Probablemente hay alguno que no esté poniendo que es importante, pero los que vi son estudios pequeñitos, con conjuntos de base no muy grandes, con desempeños muy modestos, que pues no nos sirven para la cuantificación del fenómeno químico, aunque les repito, este tipo de estrategias tienen muy poquito que están siendo utilizadas, ¿no? Entonces, nuestro grupo, ¿qué es lo que estaba haciendo? Nosotros sí queremos predecir aspectos relacionados con la reactividad de las especies.
Nosotros, por ejemplo, estamos tratando de, bueno, hemos entrenado redes para predecir constantes de acidez, las longitudes de onda de transición, que estas son importantes para fenómenos de fotoquímica, las constantes de gradación de contaminantes acuíferos, que pues hay una buena base de datos de este tipo de constantes y pues consideramos que son de relevancia importante para la sociedad actual, constantes de solubilidad, constantes críticas termodinámicas que son fundamentales para describir tanto gases puros, incluso mezclas binarias de gases, ¿no? Fíjense que todas estas propiedades, a excepción de las longitudes de onda de transición, son propiedades termodinámicas, ¿ok? Entonces, pues básicamente aspirar a predecir una propiedad termodinámica, o sea, una escala termodinámica, eh, utilizando solamente cadenas de caracteres, pues se me hace algo bastante ambicioso, ¿no? Entonces, pues les voy a mostrar los datos que hasta ahorita hemos obtenido. Estos son, y básicamente yo me estoy montando en el trabajo de otros porque son el trabajo de mis alumnos. Ray, que él se ha dedicado al entrenamiento de redes para constantes de acidez utilizando los códigos SMILES, pues ha tenido redes realmente decentes. O sea, estamos hablando de una base de datos de 40.000 especies químicas, o sea, que son ácidos orgánicos, neutros y con diversos grupos funcionales. Todos los datos de pKa son en fase acuosa, a temperatura de 25 grados centígrados. Y aún así, o sea, la tendencia se está recuperando, ¿no? Y ahorita Ray está trabajando en una base de datos que encontramos que es, por lo menos podemos tener unos 100.000 datos disponibles para el entrenamiento. Diana estuvo trabajando con nosotros, ella predijo las longitudes de onda de transición, y aquí lo importante o lo resaltable es que cuando nosotros mantenemos estructuras similares, estos son azobencenos, tenemos más o menos unos 500 datos de azobencenos, la red, se pueden entrenar redes con un desempeño bastante bueno, de hecho, pues es un desempeño casi de 0.9 de su R cuadrada. Pero cuando ya queremos meter otras moléculas que no son parte del conjunto, que no tienen similitud estructural del conjunto inicial, pues nos fue imposible entrenar algo siquiera razonable, ¿no? Fue algo, eh, pues un resultado muy triste, muy catastrófico para nosotros. Joana, que es mi alumna que está trabajando con las constantes de degradación de contaminantes, también ha tenido redes relativamente recientes. Aquí hay algunos datos que nos están afectando mucho la correlación. Yo decidí mantenerlos porque todavía a esta red creo que le podemos sacar mucho. Igual son compuestos orgánicos, en fase acuosa, temperatura de 5 grados centígrados. Abner es el que está trabajando, es el alumno que está trabajando con constante de solubilidad, que esta red sí nos ha costado muchísimo. Digo, estos datos están afectando la correlación, pero de todos modos no estamos haciendo predicciones adecuadas, ¿no? Y eh, pues hemos hecho varios entrenamientos. Cada problema involucra al menos unos 20.000 entrenamientos, pero pues no hemos logrado obtener los resultados completamente satisfactorios. Y finalmente voy a hacer énfasis en este sistema que es en las constantes críticas termodinámicas. Este problema lo inició mi alumno Dante, que él encontró una base de 10.218 datos. Su muestra contiene especies tanto orgánicas como inorgánicas. Y aquí me faltó un dato, pero bueno, también son, este, no, estas no son. Estas son constantes críticas también. Ok. Entonces, aquí lo desafortunado es que Dante obtuvo un resultado terrible para todos los casos, ¿no? En este caso tenemos volumen crítico, temperatura crítica, presión crítica, y nosotros queríamos realmente tener un resultado sobresaliente en estas constantes porque estas dictan el comportamiento de gases puros. O sea, nosotros sabemos que podemos obtener ecuaciones de estado de gases puros a partir de sus propiedades críticas, incluso modelar mezclas binarias a partir de propiedades críticas, pero los resultados fueron terribles, ¿no? Entonces, bueno, como observaciones de lo que hasta ahora llevamos, las redes basadas en grafos moleculares sí recuperan tendencias para ciertos sistemas, sí lo hacen y lo hacen de manera bastante decente,
pero no nos dan todavía modelos cuantitativos, no son totalmente predictivas, ¿no? Y uno de los problemas más graves que hasta ahorita observamos es que cuando queremos extrapolar a especies con estructuras moleculares muy diferentes a las consideradas para entrenar las redes, se obtienen resultados terribles. Y además, pues pueden resultar completamente inadecuadas para ciertos problemas, como por ejemplo el caso de las constantes críticas, ¿no? Entonces, para finalizar con esta plática, pues el último esfuerzo que hemos estado haciendo es acoplar ambas perspectivas, tanto la mecánica cuántica, los descriptores basados en mecánica cuántica, como redes neuronales, y básicamente lo que hemos querido hacer es incorporar como datos de entrada a los resultados de cada uno de los descriptores moleculares. Y bueno, les adelanto de una vez que lo que hemos obtenido no ha sido muy bueno, ¿ok? Y la razón principal es porque realmente los datos que se pueden obtener para una molécula son muy pocos. O sea, por ejemplo, potencial químico, dureza, electrofilicidad, son tres, pero en realidad estos dependen de solo dos propiedades moleculares. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros hicimos o hemos trabajado durante los últimos años es en una teoría de reactividad química distinta. Está sustentada en las leyes de la mecánica también, no voy a hablar mucho de ella, pero esta teoría tiene una peculiaridad muy importante, que define descriptores por átomo. Cada átomo tiene su propio descriptor, ¿ok? Por ejemplo, estos son el conjunto de descriptores químicos que hemos desarrollado. Todos son teóricamente sólidos, aunque bueno, esta parte de la investigación aún estamos por enviarla, pero cada átomo, por ejemplo, de esta molécula, cada átomo tiene 10 descriptores. Este átomo tiene 10 descriptores y así sucesivamente. Entonces, eso nos permite tener un abanico amplio de cantidades que pueden alimentarse en la red neuronal. O sea, la matriz de entrada mínima es una matriz de 10 datos. El átomo más ácido, el más básico, el más duro, el más blando, el más electrofílico, así sucesivamente. ¿Ok? Pero yo también podría escoger el segundo átomo más ácido, el segundo átomo más básico. O sea, esto puede crecer. ¿Ok? Hasta ahora lo que hemos visto es que con esta matriz de entrada mínima se pueden obtener resultados bastante sobresalientes, como lo voy a mostrar a continuación. Y además, este modelo, utilizando propiedades mecánico-cuánticas para describir propiedades termodinámicas, recordemos que estamos utilizando pues, la función de onda molecular y lo que estamos tratando de predecir son observables a nivel macroscópico. Y esto, de hecho, pues se puede sustentar con el principio de correspondencia de la termodinámica, en donde el comportamiento microscópico está vinculado directamente con el comportamiento macroscópico. Y lo que estamos nosotros, o nuestra suposición de trabajo, es que justamente este vínculo, todo lo que sea que vincular, está dentro de la estructura interna de la red neuronal, ¿no? Que tienen siempre este inconveniente de que funcionan como cajas negras, pero al menos sabemos que es parte del proceso físico o físico-químico, está involucrado en el proceso químico, está involucrado en el proceso de entrenamiento. Perdón. Y hasta ahorita es lo que llevamos, o sea, es el avance actual de nuestro grupo. Pero lo que observamos cuando abordamos el problema de las constantes termodinámicas, de las constantes críticas, que es el único problema que hemos abordado, porque, pues bueno, vamos, esto lleva su tiempo, ¿no? Es el único problema que tenemos ahorita abordado, no en un 100%, pero noten que la diferencia en la capacidad descriptiva de las redes neuronales entrenadas con descriptores químico-cuánticos es muy superior. ¿Okay? O sea, creemos que estos resultados o esta estrategia y en conjunto con estos resultados nos dan la confianza de que para los otros problemas que sí daban, en donde las redes con códigos SMILES daban resultados modestos, vamos a poder obtener resultados pues a nivel completamente cuantitativo, ¿no? Y un aspecto importante de esta red neuronal es que produce tres propiedades en una sola ejecución.
Es decir, no construimos una red neuronal para temperatura crítica, ni para volumen crítico, ni para presión crítica, sino construimos una red neuronal que en una sola ejecución predice las tres propiedades críticas, lo cual pues creo que es un resultado bastante sobresaliente. Entonces, la conclusión más importante de este trabajo, o al menos las que nosotros alcanzamos a ver, es que si tú entrenas redes neuronales con argumentos físico-químicos sólidos, puedes aspirar a obtener modelos cuantitativos reproducibles, los cuales pues nos van a ayudar a resolver problemas químicos complejos, ¿no? Que es justo lo que el químico actual ahorita está interesado en acelerar en la descripción del proceso químico y del fenómeno químico para poder satisfacer las necesidades tecnológicas de la sociedad actual. Y antes de terminar esta charla, quiero compartirles una plataforma que estamos construyendo mis alumnos y yo. O sea, si se dan cuenta, pues todos mis alumnos le tienen que entrar a la programación para poder hacer su entrenamiento de redes. Y tenemos un proyecto en conjunto que voy a compartir otra pantalla, Andrés, Adelante, Doc. que es justamente esta plataforma que es un aplicativo web que le hemos puesto a Fénix. Este aplicativo web está orientado para la enseñanza de la química analítica. En nuestras investigaciones preliminares hemos detectado que en diferentes instituciones universitarias que enseñan química, las materias de mayor índice de reprobación son las materias orientadas a la química analítica. Entonces nosotros, pues, eh, nos dimos a la tarea de diseñar una aplicación que les ayudara a los alumnos precisamente a pasar ese camino escabroso de una manera mucho más amigable. Entonces, esta plataforma Fénix, que no es una página web, es una aplicación web, tiene diferentes componentes. Tiene un blog, por ejemplo, el cual pues aborda temas de interés, de curiosidad científica, también aborda temas relacionados con la química analítica, eh, concentraciones, potenciometría, tiene también temas relacionados al uso de la plataforma. ¿Ok? Entonces todo esto pues tiene la intención de facilitar y pues también enganchar a los alumnos para que se interesen más en esta rama de la química, que es pues una rama muy bonita y muy indispensable para pues, la sociedad actual, ¿no? También tenemos una base de datos, por ejemplo, vamos a ver la base de datos de ácido base, en donde, pues, si tú le das clic a una molécula, te da datos, detalles de ciertas propiedades, pero te da las constantes ácido base, no solamente de una referencia, sino hemos hecho una investigación bibliográfica importante, donde, pues, el alumno puede disponer de diferentes datos. Y también, pues, para que pues siempre se considere que quedarse con una sola referencia no es lo más sano. Entonces, de esa base de datos tenemos también datos redox, constantes de solubilidad, constantes de formación, etc. ¿Ok? Y bueno, el elemento principal de nuestra aplicación GFENEX es una graficadora que te hace titulaciones ácido-base o te hace titulaciones también redox y complejométricas de manera semiautomática. Aquí tiene un tutorial para que los alumnos pues aprendan a usarla y además también para que sepan qué están haciendo. Y pues tú puedes hacer titulaciones, por ejemplo, ácido fuerte con base fuerte, ácido débil con base fuerte, puedes mover las especies, puedes mover las concentraciones a la necesidad del usuario, ¿no? El volumen inicial, puedes cambiar la especie titulante, su concentración, el volumen agregado, etc. ¿Ok? Y además puedes descargar los datos de la valoración en una hoja de Excel, puedes descargar el perfil de titulación en una imagen de alta resolución,
Eh, y además puedes subir tus datos experimentales para que hagas una comparación directa entre los modelos teóricos con lo observado en tu laboratorio de química analítica. Entonces, esta graficadora pues hace titulaciones ácido base, hace titulaciones redox, tenemos varias reacciones o varios pares incorporados en nuestra base de datos. Y bueno, igual puedes así aquí modificar las concentraciones, puedes modificar las especies, puedes modificar los volúmenes y puedes descargar tus datos, descargar la imagen, para que pues, la puedas comparar, la puedas agregar algún reporte, los alumnos no pueden agregar un reporte, el profesor la pueda poner de ejemplo en su clase, ¿no? Entonces, bueno, esta plataforma es completamente gratis. Es una plataforma que aún está en desarrollo. Una de las cosas que, por ejemplo, estamos por subir a la red es que cada punto va a tener su ecuación de cómo calcular bueno, cómo calcular en este caso el potencial. Eh, y bueno, la plataforma sigue en desarrollo, es una plataforma que está gratis, es una plataforma que todo el servicio pues es libre para cualquier alumno de cualquier universidad y pues no tenemos mucho desarrollándola, pero pues sí pues requiere de su mantenimiento, de su desarrollo, de servidores, etc. Y a nosotros nos haría mucho bien, nos ayudarían mucho que la visitaran, ¿ok? ¿Para qué? Pues para que le demos vida al proyecto, para que podamos nosotros también pues solicitar algún tipo de patrocinio para que este proyecto no muera, ¿no? El contenido de esta app ahorita satisface prácticamente al 100% los temas que se ven en un curso introductorio de química analítica. Pero lo que nosotros queremos es que satisfaga hasta los cursos más avanzados, ¿no? Eh, es un trabajo arduo, es un trabajo que no solamente requiere de horas programador, sino también requiere de recursos económicos y la invitación es que pues entren, lo usen, lo exploren, nos den, aquí vienen el contacto, nos den sus opiniones, sus potenciales aspectos de mejora, etc. Y bueno, con esta imagen de nuestra aplicación Fénix, pues termino esta presentación y pues, estoy muy gustoso de estar aquí y de poder eh, responder cualquier pregunta que tenga la audiencia. Doctor Gracias. Marcos, muchísimas gracias. Sumamente interesante esta plática. Sí es un tema bien complejo esta parte de la química cuántica, pero muy, muy interesante. Si quiere, antes de pasar a las preguntas, si tiene sus métodos, medios de contacto, perdón, por si alguien está interesado, en colaborar con usted, en recibir más información acerca del tema, si recibe alumnos de pregrado, posgrado. Claro que sí, Andrés, gracias. Pues ahorita estamos, alumnos de licenciatura estamos llenos, ¿no? O sea, de hecho, o sea, la cuestión aquí es que casi la mayoría de los alumnos que trabajan en proyectos de inteligencia artificial, como aprenden a programar muy bien, rápido encuentran trabajo de programadores, ¿no? Y entonces, así como entran para hacer sus proyectos, pues se van a la industria. Muy pocos se animan o deciden seguir el camino del posgrado, pues porque, o sea, ni siquiera terminan sus proyectos de tesis cuando ya algunos suben sus perfiles a LinkedIn y las mismas empresas son los que los buscan. Pues, pueden programar Python, HTML, CSS, entonces, pues rápido son capturados por la industria. Lo que estamos ahorita sí necesitando son alumnos de posgrado, que donde quieran entrar no solo a la programación, sino también a la teoría cuántica. Nosotros, pues, nos vamos siempre guiando. A veces, como tú dices, doctor Andrés, que esto la química cuántica a veces espanta, ¿no? Pero en realidad es una ciencia bien noble. Es una ciencia muy, cuando tienes cierto grado de entendimiento, no de las ecuaciones, sino de las implicaciones que tiene la química, eh,
te ayuda a racionalizar muchos procesos físicos, muchos procesos químicos. Y la matemática pues viene solita, o sea, la matemática nada más uno se pone a leer algunos libros, le preguntas a tu asesor algunas cosas o sea, solamente es de ponerse a estudiar, ¿no? Pero la parte conceptual de la química cuántica yo creo que es algo que todo químico debería de tener porque pues te permite hacer razonamientos muy profundos de los fenómenos que estudia. Entonces, pues estamos nosotros interesados en contratar alumnos de posgrado que tengan esa curiosidad, ¿no? De profundizar en los temas cuánticos y si quieren entrar a Machine Learning, pues también deben de tener interés por aprender a programar. O sea, todos los que entran, algunos llegan con cierto conocimiento de programación, algunos no, pero todos salen programando. Y de hecho, los Raimundo, Ricardo, que son unos de mis alumnos más sobresalientes, esos chavos programan mucho mejor que yo, porque como todos los días están ahí programando, este, eh, pues adquieren una práctica muy, muy importante. Ahora, les voy a escribir aquí en mis diapositivas mi correo de contacto para cualquier cosa, o sea, estamos casi siempre en línea, o yo o mis alumnos. Este es mi correo institucional. Este, el perfil de ex no lo tengo, pero no lo tengo a la mano. Esos son los que manejan mis chavos, pero bueno, si me escriben aquí, incluso, bueno, los colegas que quieran, una cosa que nosotros, o sea, todo este trabajo de entrenamiento de redes neuronales requiere de bastante programación. Pero nosotros, como llevamos ya al menos un par de años dándole a esto, pues tenemos ya estructuras o tenemos scripts bastante funcionales. Lo que nosotros necesitamos, además de gente que nos ayude a la parte operativa, pues son bases de datos y problemas que pongan a prueba estos scripts. Entonces, si algún colega tiene algún problema que quiera resolver, tenga los datos suficientes, estamos hablando de miles de datos para entrenar una red, lo podemos hacer, ¿no? Los estudios que son de pura reactividad química, sin red neuronal, que son utilizando los descriptores cuánticos, esos no requieren de tantos datos. Esos son más, son más directos, por decirlo de alguna forma, pero o sea, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Ahí pues hay que hacer los cálculos, este, evaluar los descriptores y te permiten realizar, por lo general, haciendo un estudio bastante profundo, te permiten realizar predicciones incluso cuantitativas de un fenómeno químico. El único inconveniente es que son muy específicos. O sea, el estudio que hagas si tú estás estudiando, no sé, porfirinas, va a ser para ese estudio de porfirinas, pero sirve. Además, tiene la ventaja de que con los descriptores sí puedes hacer un análisis profundo del proceso reactivo, no solamente pues hacer un entrenamiento y tener números. Entonces, ambas cosas son nuestro pan de cada día. Creo que en ambas cosas pues, más o menos ya le hemos avanzado y pues yo estaría feliz de colaborar con personas que estén interesadas en esto, ¿no? Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Abrimos los micrófonos al público que nos acompaña en Zoom. Si tuvieran alguna pregunta y si no, nos han enviado un par de preguntas, doctor. En lo que el público que nos acompaña en Zoom se anima a preguntar. Arturo Cruz nos pregunta, ¿cuáles son las principales limitaciones? ¿Cuáles son las principales limitaciones actuales en el uso de la inteligencia artificial para estudiar la reactividad química en comparación con los enfoques de la química cuántica? La cuestión aquí yo creo que ha sido primordialmente que la gran parte de la comunidad de químicos teóricos se ha inclinado para resolver dos problemas que son fundamentales en la química cuántica.
El primero de ellos, pues, es la parte de las dinámicas moleculares, y el segundo de ellos es tratar de resolver la ecuación de Schrödinger, entrenando nuevos funcionales o modelos para predecir constantes de matrices. Entonces, gran parte de los químicos teóricos, se han inclinado hacia esos problemas, que sí, son los problemas de frontera de la química cuántica. Pero bueno, nosotros pues somos químicos y nos interesan los procesos químicos. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas, porque aparte, como es una tecnología relativamente nueva para la química, pues se requiere de su curva de aprendizaje, pero bueno, eso se pasa y ya, ¿no? O sea, eso se atraviesas por ese proceso y como todo, ¿no? Como en cualquier tema nuevo que te involucres. Eh, pero bueno, entonces, no todas las personas se enrolan en esta nueva tecnología, muy pocas lo hacen, y las que lo hacen, pues se orientan en problemas que muchas personas ya están resolviendo. Yo creo que el gran inconveniente o el principal motivo por el cual no hay tantos estudios de reactividad química utilizando estrategias o tecnología de machine learning es ese, ¿no? Porque gran parte de los químicos teóricos se fueron por ese lado, lo cual está súper bien, pero pues también hay otros problemas que requieren de nuestra atención. Y el segundo creo que está justo en esta lámina. La voy a poner aquí. ¿Qué meto aquí? Las entradas son mis estímulos. Entonces la gente es, en la mayoría, las que ya no se han dedicado a resolver la ecuación de Schrödinger, pero quieren predecir cosas moleculares, meten los grafos, meten los códigos SMILES. Los códigos SMILES son letras. O sea, para el metano tú tienes solamente un carbono, por ejemplo, una C. Entonces, querer predecir cosas con códigos SMILES es peligroso y no siempre te va a dar buenos resultados, como yo mostré aquí. Entonces, gran parte del problema ha sido qué meto en los parámetros de entrada. Y justamente fue lo que nosotros abordamos, o lo que nosotros proponemos, que es utilizar descriptores de reactividad química átomo por átomo, que es una teoría que nosotros desarrollamos en nuestro grupo, ¿no? Ya la perdí. Y que todavía ni siquiera la hemos publicado porque, pues, el trabajo es arduo, pero, este, pero bueno, parece que este camino es que es esta, ¿no? Que, o sea, si te das cuenta, tengo un artículo del 2022 que, este, pues dio origen a esta teoría, y, y la parte, los descriptores que realmente estamos utilizando, apenas estoy por publicar ese artículo, o sea, es algo muy nuevo, pero si utilizan los descriptores cuánticos, sí resuelves. O sea, este problema, que es un problema muy complicado de las constantes termodinámicas críticas, que son muy importantes para las sustancias cuando estudias propiedades termodinámicas, lo logramos reproducir. O sea, logramos entrenar redes con un desempeño bastante notable. ¿Ok? Y este es el problema más desafiante que teníamos respecto a todo el conjunto de problemas que mostré. ¿Dónde está esa diapositiva? Bueno, estos que están aquí, ¿no? De estos problemas, este es el más complicado. No hemos hecho todavía los demás porque requieres hacer cálculos, eso sí, pero pues parece que esta estrategia va por buen camino, ¿no? Cuando el profesor Andrés me invitó a dar la práctica, le digo, bueno, voy a dar lo último que tengo, y lo último que tengo es esto. Y que parece que la cosa va por ahí, o podría ir por ahí, ¿no? Podría ser una buena alternativa. Muchas gracias, Doc. Mira, Carolina, Zamora nos hace otra pregunta. Dice, ¿qué papel juegan las redes neuronales profundas en la modelización de la reactividad molecular? Bueno, esa es una pregunta interesante porque las redes profundas, de hecho voy a utilizar otra diapositiva que tenía por acá, al menos con el enfoque que nosotros le estamos dando. O sea, realmente los datos que tú conoces de una red son dos, o el conjunto de datos que tú conoces de una red son dos. Lo que le vas a meter
para estimularla y lo que vas a obtener, todo lo que pase aquí, generalmente se mantiene oscuro. ¿Ok? O sea, son un montón de operaciones matemáticas que no sabes realmente qué está pasando. Y vas a necesitar tantas capas, capa interna uno, capa interna 2, incluso capa interna 3 o hasta más, ¿no? Hay redes neuronales como las que utiliza Google, que tienen una cantidad de millones de neuronas, hasta que puedas resolver tu problema. Entonces, esas redes de aprendizaje profundo, pues van a intentar de alguna forma capturar toda la información de reactividad química que tú no sabes, o sea, realmente no la sabes, pero ellas lo van a capturar y te van a dar una respuesta y si están bien entrenadas, si es posible incluso entrenarlas bien, porque hay veces en que tu problema, o sea, tus entradas no tienen nada que ver con tu respuesta y no importa qué tanto le des o qué tanto le intentes, no te va a dar una buena red neuronal porque estos datos que están aquí no tienen nada que ver con los que están aquí. Pero bueno, si tú escoges bien tus parámetros de entrada, entrenas bien tu red neuronal, realmente el motivo por el cual esa red te está dando las respuestas correctas no es posible dilucidarlo de manera completa, ¿ok? Entonces, en la perspectiva que nosotros estamos trabajando, tenemos la intuición de que lo que está sucediendo, casi toda la información de la reactividad está contenida en los parámetros de entrada. ¿Cómo se asocian estos parámetros y cómo esta información escala al nivel termodinámico? O sea, tú tienes una molécula es pequeñísima, ¿no? El nivel termodinámico, pues tienes un vaso de precipitado con una cantidad mayor al número de Avogadro de aguas, de moléculas de agua. O sea, ahí el problema es enorme. Y la cantidad de variables es enorme. Pero, al menos en este enfoque que nosotros le estamos dando, tenemos la intuición de que toda esta proyección desde una molécula hasta una escala termodinámica, todo eso está sucediendo aquí. ¿Ok? A diferencia de otros enfoques que, o sea, el gran inconveniente de una red neuronal artificial es que, ¿qué significa esta neurona? No es muy sencillo determinarlo, no siempre es posible, a veces no se sabe. Funciona la red, pero se pierde mucha física, se pierde mucha química. O sea, la red te va a dar una predicción, en el mejor caso, en el mejor de los casos, una buena predicción, pero no vas a saber por qué. Solamente tienes un número, te resolvió el problema, pero los motivos por los cuales la resolvió, la red se lo queda y nunca te lo comparte, ¿no? Muchas gracias, Doc. Tenemos una última pregunta. Nos dice que si el Machine Learning y el Deep Learning, ¿qué diferencias tiene? Bueno, uno es un caso especial del otro, ¿no? El Machine Learning, como aquí lo mostré, um, aquí, ¿no? Hay una cantidad enorme de estrategias de Machine Learning. Tienes la estrategia de clustering, autodecodificación, clasificación, regresión. Generalmente las redes neuronales caen en el problema de regresión, ¿ok? Y las redes neuronales profundas, o sea, de todo este mundo de Machine Learning, las redes neuronales profundas son aquellas que tienen una cantidad importante de capas ocultas, ¿ok? Incluso pueden llegar a tener convoluciones como las que mostré por aquí, acá, ¿no? Que tú empiezas de tu gráfica molecular, todo esto que está aquí empiezan a hacer convoluciones, o sea, empieza a hacer procesamiento de datos, que la forma en cómo procesar los datos requeriría de una práctica adicional, ¿no? Pero haces un procesamiento de tus datos originales y luego vuelves a hacer un proceso que se llama pooling, en donde contraes todos esos datos y luego construyes tu molecular fingerprint y luego, ahora sí vas a entrenar tu red, pero tiene un montón de capas, de capas internas, por eso se llaman profundas. La profundidad del proceso es importante, pero fíjate que es solamente un caso particular de un universo más grande de estrategias para resolver problemas, ¿no? De hecho, yo solamente hablé de este tipo de problemas, de los problemas de regresión, pero otros problemas se han utilizado para resolver problemas químicos. Entonces, más o menos iría por ahí. Ok, Doc, muchas gracias. Y una duda que me surge a mí.
Ves claro, que la ecuación de Schrödinger nada más está resuelta para el átomo de hidrógeno. claro. Con, obviamente no se comparan los cálculos más exquisitos que se hacen con la química cuántica que con la inteligencia artificial. Sin embargo, ¿tú crees que acoplando esas dos herramientas se pueda resolver la ecuación de Schrödinger para otros elementos? ¿O ya se ha hecho? La ecuación de Schrödinger como tal o sea, cuando tú, por ejemplo, tienes un problema de álgebra y tú quieres despejar X, si X es despejable, pues obtienes una ecuación, ¿ok? Pero cuando X está acoplada con otra variable o con otra expresión y no te permite tenerla solita y tener una ecuación que te permita calcularla, entonces ahí ya no resolviste el problema por el acoplamiento que hay, porque X de alguna forma está acoplada con alguna operación matemática. En el caso de la ecuación de Schrödinger es más o menos, bueno, es un tipo, es algo, tiene un símil a lo que acabo de decir. Hay acoplamientos que no te permiten resolver las ecuaciones diferenciales. Entonces, o sea, obtener la expresión de una función de onda requiere de que tú obtengas una forma matemática, y que es la forma matemática exacta, pero como no puedes deshacerte de esos términos que no son separables, entonces, en principio, uno puede inferir que nunca vas a poder resolver la ecuación de Schrödinger de modelo de manera exacta más que para el hidrógeno. Ok. Ahora, la química cuántica tiene teoremas que te pueden ayudar a obtener funciones de onda casi exactas, ¿no? Con base en esos teoremas, se construyen métodos como el de interacción de configuraciones, que sí requieres una cantidad casi infinita de términos, un modelo de función de onda muy grande, pero al fin y al cabo lo puedes hacer y las computadoras pueden optimizar o pueden llegar a una solución plausible. Se ha hecho para cosas como helio, litio, y cosas chiquitas. El único inconveniente ahí es que cuando tú ya quieres estudiarte el grafeno, pues no hay máquina que te soporte eso. Ahora, ¿cómo entra aquí los algoritmos de Machine Learning? Generalmente todos estos métodos tienen pesos, tienen parámetros, parámetros en los determinantes o parámetros en los coeficientes de las funciones de onda. Entonces, los métodos de Machine Learning que yo he visto están orientados a obtener o predecir esos parámetros de una manera más rápida, de tal forma que a la computadora no le tome tantas iteraciones, y reduzcas el tiempo computacional. Aún así, o sea, si hay para grafeno, no lo vas a poder hacer porque la memoria no te va a alcanzar. Y si te alcanza el primer paso de iteración, te va a tardar una cantidad absurda de tiempo. Hay otra estrategia. No tengo esa lámina por aquí, pero tengo la foto del muchacho que hizo eso. No encuentro dónde está esa lámina. Am, no puse la foto de Richard. Qué barbaridad. Bueno, uno de mis alumnos que se llama Ricardo, justamente su proyecto, no lo puse aquí porque no son propiedades termodinámicas, no son propiedades de reacción química, pero estamos justamente tratando bueno, estamos proponiendo un modelo para acelerar los cálculos de CI, casi un cálculo de CI a nivel Hartree-Fock. Y los resultados que ha obtenido Ricardo son muy alentadores. Eso se puede hacer, pero resolverla tal cual de manera exacta, al menos yo no veo cómo. O sea, el problema es que no conoces la forma matemática, no hay que optimizar. Si puedes optimizar formas matemáticas de funciones propuestas, que es lo que realmente hacemos los químicos teóricos. Construyes una función de onda modelo de prueba y la vas optimizando con diferentes pasos de optimización y una estrategia que está basada en los teoremas de la mecánica cuántica. Pero, o sea, de golpe que una inteligencia te dé la forma matemática, yo lo veo muy complicado. No creo que sea posible, pero ya ves que
de repente la gente sale con sorpresas que no esperabas. Bueno, que es el concepto de sorpresa en sí. Exactamente. Pues muchas gracias, doctor, nuevamente, muy interesante esta plática. Asimismo, les agradecemos a todos los que nos acompañan, en nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FE Zaragoza y los organizadores que son la doctora Raquel Retano Ugalde, el doctor David Naum Espinosa, organista, la QFB Blanca Estela Torres Cabrera y su servidor Juan Andrés Alvarado Salazar. Los esperamos en nuestra siguiente charla científica y que tengan una excelente tarde.